Ahí estamos. Jean, vos me avisás cualquier pregunta o si se me deja... Dale. Las cosas. Dale, genial. Bueno, hoy la charla que toca es sobre ética en inteligencia artificial, machine learning, ciencia de datos, etc. Esto puede parecer, no sé, algo tal vez raro para nosotros que estamos acostumbrados más a los números, a las cuestiones exactas, no a las preguntas filosóficas o así existencialistas, pero la realidad es que lo que nosotros hacemos, creo que después de la pandemia, cuando todo se digitalizó mucho más, está más claro todavía, pero en lo que respecta a inteligencia artificial, es algo que está sucediendo ahora y que ya un poco lo charlamos, es algo que tiene un tremendo impacto en la realidad. Por lo cual, tenemos que tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo para que no empeoremos la realidad que ya de por sí bastante mala es. Todo esto puede parecer tal vez un poco genérico o en el aire, pero bueno, es como la introducción, ¿no? A qué va esta charla, a que justamente nosotros no queremos crear Terminators o Skynet o la Matrix que se encargue de liquidarnos, sino que queremos, dentro de todo, tener una ética profesional, como existe en muchas otras profesiones, ¿no? Los médicos, los psicólogos, no sé si alguna otra, seguramente sí, tienen que para matricularse, firmar un acuerdo ético en el cual no van a hacer nada maléfico o malvado o no ético o no moral con los conocimientos y la profesión que tienen. Eso es algo que, bueno, todavía obviamente no está homologado realmente en nuestra área, pero de todas formas nosotros consideramos que es una parte importante del perfil de un profesional de ciencia de datos, que por lo menos discutamos un poco esto y sepamos cuál es el estado que hay hoy en día respecto, porque a ver, esto de la ética también es algo que está explotando. O sea, si bien la inteligencia artificial es nueva, todo lo que vamos a ver hoy, las preguntas que van a quedar abiertas, las que no, etcétera, son cuestiones que están tomando fuerza ahora porque justamente muchos están levantando la voz respecto a, bueno, las consecuencias que la irrupción de la inteligencia artificial está teniendo en nuestras vidas. Y la realidad es que hay muchos grupos de investigación trabajando en esto e incluso las mismas empresas de punta tecnológica investigan en esto y tienen grupos y personas y presupuesto dedicado a esto. Por ejemplo, Microsoft, Google, Facebook tienen equipos, presupuesto, etcétera, dedicado a toda esta área. Así que, bueno, nada, una pequeña introducción para ver por dónde viene. Pero empecemos. Bueno, vamos a empezar tal vez con un enfoque que es más que de nuevo, también seguramente nos sea ajeno a nosotros. Nunca vimos, por lo menos yo en mi carrera, durante mi carrera no tuve mucho de esto. Pero bueno, de nuevo, estamos en un enfoque tal vez por momentos, porque en muchas partes de la clase van a ver que lo técnico también está acá, porque la forma de medir la justicia, por ejemplo, lo vamos a hacer determinísticamente, o sea, que con cálculos matemáticos. Pero bueno, en el medio hay toda una cuestión de qué es el bien, qué es el mal, etcétera, que un poco hay que empaparnos en eso. ¿De dónde viene la palabra ética? De ethos, que es una rama de la filosofía que tiene por objetivo definir y razonar sobre los conceptos del bien y el mal, ¿no? Y sobre cómo aplicarlos a la conducta humana o de cualquier agente moral, ¿no? Acá es donde lo ampliamos, no lo dejamos solo a los humanos, sino que a cualquier
agente, ente que intervenga en cuestiones morales o en cuestiones palpables de nuestra realidad, aplica, ¿no? La discusión ética sobre lo que ese ente o agente está haciendo. Entonces, de nuevo, ¿por qué en esta materia? Como les dije, y lo repetimos un montón, y en la primera clase incluso dimos un montón de ejemplos de cómo el aprendizaje automático se aplica cada vez más a nuestra vida diaria, lo volvemos a decir, o sea, los autos autónomos, algo que tal vez no mencionamos mucho, pero que se está haciendo y existe, que son robots para compañía y cuidado de personas, o sea, mi amigo el robot, que se usa en Oriente bastante para personas mayores, para que personas mayores no estén solas, se les da un servicio de acompañamiento de robots. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, ahí un poco empieza a entrar todo esto. Otorgamiento de préstamos y operaciones financieras. Nada, está bien que una computadora diga si yo soy digno de un préstamo para tener mi propia casa o no. Y si es así, ¿tiene que el robot justificármelo? ¿Alguien tiene que explicarme por qué no soy digno de eso? O si lo dijo la inteligencia artificial, no hay discusión. Entonces, para ir un poquito más en detalle de cómo esto está teniendo consecuencias e implicancias morales, vamos a repasar un poquito algunos casos. Repito, vamos a ver, voy a nombrar varios casos y me voy a quedar corto. O sea, no me va, o sea, esto podría ser una materia entera o más incluso. La verdad que la cantidad de casos y la cantidad de cosas a analizar y discutir es gigante. Entonces, hicimos una selección de algunos casos que nos parecieron representativos, pero son solo algunos y todo el tiempo hay más, ¿sí? Este caso, por ejemplo, es discriminación de clase. Es sitios web que te ofrecen productos como Mercado Libre, Amazon, ese tipo de sitios, o incluso algunas páginas propias qué sé yo, de la empresa, la página de Adidas, el carrito de compras de Adidas, ese tipo de cosas. Se descubrió, y esto fue publicado hace bastante ya, en el Wall Street Journal, un diario de Estados Unidos, en el cual se mostraba que el precio al cual se vendía un producto no era el mismo para todos. O sea, dependiendo quién estaba mirando, cuánto le cobraba. ¿Está bien? ¿Está mal? Eso, bueno, ahí es donde entra un poquito la discusión esta. Hay casos en los que claramente están mal, ¿no? Este tal vez sea un caso, qué sé yo, se le cobra más a los ricos, uno puede decir que está bien, otros pueden decir que está mal, pero la realidad es que cambia. O sea, vos normalmente cuando vas a un supermercado físicamente a comprar algo, no te dicen, che, a ver, mostrame tus ingresos, decime dónde vivís y entonces te digo cuánto te sale esto. Por lo menos no para este tipo de productos, tal vez para otras cosas sí, pero acá se introdujo un cambio. Vamos a ir a las cuestiones tal vez de algunas que pueden parecer inocentes o hasta buenas, a algunas claramente que no. Por ejemplo, otro estudio que salió en The Guardian, este es un medio de Reino Unido, en el cual mostraban cómo las mujeres eran menos propensas a ver avisos de trabajos bien pagos en Google. Google tiene lo que es Google AdSense, que es el servicio a través del cual Google vende publicidad. Es uno de los servicios más importantes de Google, una de las cajas de ingresos más importantes. ¿Sí? Uno puede parecer que es una tontería o que es algo chiquito porque no somos conscientes de toda la publicidad que nos tiran por la cabeza, pero es uno de los principales ingresos de Google y de Facebook y de la mayoría de las empresas. ¿Y qué es lo que se encontró mediante estudios? Es que a las mujeres eran, creo que la mitad de propensas o incluso menos a ver avisos de trabajos bien pagos, ¿sí? Se les mostraba más a los hombres. O sea, acá ya estamos viendo una cuestión de diferencia de oportunidades, ¿no? Porque muchas veces, ¿cómo aplicás vos a un buen trabajo? Y bueno, si ves la oferta, ¿no? Vos tal vez podés poner en LinkedIn, en tus redes sociales que estás buscando trabajo, pero bueno, después
aplicás o no efectivamente a las ofertas y para eso tenés que saber que existen. Y las mujeres eran menos propensas a saber que existían, básicamente. Otro caso, este tal vez incluso más grave, ¿no? Esto, bueno, depende de cada uno, pero es en Estados Unidos, esto creo que tal vez ya lo nombramos, pero vamos, hoy incluso Jan va a tratar un poco más estos datos. Bueno, en Estados Unidos había, o hay, creo que todavía hoy los deben haber corregido, ya me imagino, pero muchos juzgados de varios estados, no de todos, habían implementado un software llamado Compass para agilizar la justicia, ¿no? Y que los procesos judiciales sean más rápidos. Y lo que hacía este sistema era decir si una persona podía salir en libertad condicional o no, ¿sí? O sea, rankeaba y te daba una probabilidad, mira, este si lo deja salir se la va a mandar, o este si lo deja salir se va a portar bien, ¿no? Y el juez miraba ese numerito, o la predicción de este modelo de inteligencia artificial y decía, ¿no? Bueno, este se queda, este sale. Y que se dieron cuenta, después de que el modelo ya estaba en producción, ¿no? Viendo cómo se comportaba el modelo en la vida real, y notaron que el color de piel era un atributo importante para el modelo, para el cual si eras negro, el modelo tendía a decirte, creo que con un doble por ciento, o sea, con el doble de probabilidad que no tenés que salir, que te quedás adentro, y si eras blanco, el modelo era más bueno y más amable, y te tendía a decirte que tenías libertad condicional. Ahora, ¿cómo es que se creó, ¿no? Este autómata racista? Bueno, no es que quienes lo programaron eran racistas, ¿no? Tal vez sí, pero el problema estaba en otro lado, era en que las cárceles de Estados Unidos están mayoritariamente pobladas de gente negra. O sea, el racismo es un problema en Estados Unidos y en el mundo. En Estados Unidos tal vez es más sabido porque, bueno, al ser un país central y etcétera, sabemos más de lo que sucede ahí. Pero bueno, una de las aristas del racismo se ve en la población carcelaria, que es mayoritariamente negra cuando no es así en el resto del país, ¿no? Y entonces lo que el modelo aprendió es, bueno, nada, cómo funcionan las cárceles y el sistema penitenciario estadounidense. Y lo único que hizo fue reproducirlo, ¿no? O sea, tal vez aprendió lo que la realidad efectivamente hace. O sea, efectivamente, tal vez los jueces o quienes, o todos los actores dentro del sistema judicial estadounidense tenían al color de piel como un atributo importante a la hora de dejar o no salir a alguien en libertad. ¿Sí? Tal vez conscientemente, tal vez inconscientemente, pero bueno, como esto era un programa y no era una persona, se lo pudo testear, se lo pudo medir y se pudo constatar cuál era, qué impacto tenía el feature color de piel sobre la predicción. Cuando además ese feature ni siquiera era un feature que se había puesto en el entrenamiento, ¿sí? O sea, no es que agarraron y tomaron los atributos color de piel y se los dieron al modelo. O sea, era un feature que estaba implícito. O sea, era más sutil. O sea, a qué voy con esto es que sin darnos cuenta, incluso pensando que no puede estar sucediendo porque no le estamos dando esa información, podemos estar creando modelos racistas, ¿sí? Entonces, por eso también es que hay que ser consciente, porque bueno, tal vez nosotros no lo somos, no sé, buenas personas, etcétera, pero aún en esos casos se te puede escapar, porque está en la realidad. Entonces, el modelo anda bien, vos no le dijiste las cosas que podían volverlo racista, pero el modelo las intuye igual, ¿sí? Por otras variables. Otro caso de sesgo racial. Esto es algo, la verdad, bastante común, lamentablemente. ¿Por qué? Porque, de nuevo, Estados Unidos es uno de los países en los que más se desarrolla este tipo de tecnología y es un país con un gran problema de
racismo. En este caso, una estudiante para su doctorado hizo un análisis de cómo funcionan los distintos modelos para reconocimiento facial según algunos rasgos, ¿cómo se llaman estos? Faciales o demográficos. Y se fijó, por ejemplo, cómo funcionaba el modelo que también andaba en base a color de piel y en base a género. Acá en este videíto lo muestra, a ver, muy rápidamente. En los primeros 30 segundos creo que ya se ve. ¿El audio lo escuchan? ¿Se escucha bien? Yo no escucho el audio. Ah. Tenés que poner compartir pestaña para que se escuche. A ver. Ahí se escucha, ¿no? Sí. Hi, I'm Joy, and I research how computers detect, recognize, and classify people's faces. In my TED featured talk, I spoke about my experience with the coded gaze, my term for algorithmic bias. The system I was using worked well on my lighter skinned friend's face, but when it came to detecting my face, it didn't do so well, until I put on a white mask. After my talk was posted, I tested my speaker image profile across different facial analysis demos. 2 of the demos didn't detect my face. Bueno, nada, es cortito. Después, si quieren, mírenlo completo. Creo que ahí queda clara la idea. A ver, bueno, estaba en inglés, pero tal vez se entendió. Y si no, les explico. O sea, ella lo que dice es, bueno, a sus amigos de tez más clara se ponían enfrente del modelo y los detectaba perfectamente. Ella se ponía enfrente de la cámara y como que no detectaba ninguna cara. Ahora, si ella se ponía una máscara color blanco, la detectaba perfecto. Y ella, bueno, esto después lo midió también en otros modelos, no se quedó solo con uno, y todos tenían el mismo problema. Y bueno, y era peor todavía si eras mujer. O sea, si eras mujer y de tez oscura, olvídate, no, para el modelo no existís. Ahora, incluso hay algunos casos en los que los identificaban como animales a la gente de tez oscura. En un modelo que no detectaba solo caras humanas, sino que tagueaba en base a lo que veía, qué es lo que había, y a personas de tez oscura las tagueaba como animales. Ahora, de nuevo, ¿qué pasó acá? ¿Quienes los hicieron son monstruos racistas? Puede que sí, pero lo más probable es que no necesariamente, sino que agarraron datos de sus amigos, de lo que encontraron en internet, de etcétera, etcétera, y por lo general en el mainstream, en la tele, en internet, tenés gente, hombres de tez blanca. Entonces el modelo estaba desbalanceado, mal hecho, y por lo tanto, nada, tenía este problema. Después, cosas más fáciles de probar. Ustedes van a Google, por ejemplo, y ponemos Chief Executive Officer Person, o sea, CEO Person. Fíjense que en inglés esto no tiene género, ¿sí? O sea, en español podría tenerlo, pero en inglés es una palabra género neutra. Puede representar tanto hombres como mujeres. Ahora, si yo en Google busco esto y voy a imágenes, veo hombres. Hombres por todos lados, ¿sí? Es como que parecería que CEOs solo son hombres o en su mayoría, ¿no? Acá aparece alguna mujer ahí cada tanto, pero si nos fijamos hay como un claro sesgo de género. En cambio, si venimos y en vez de poner eso ponemos house cleaner, que es sería como ama de casa, pero de nuevo, en español tiene género, la palabra ama de casa o amo de casa. En inglés no, es neutro. Sin embargo, yo busco esto y ahora veo mujeres, ¿sí? Tal vez hay algún hombre ahí atrás de fondo cada tanto, pero mayoritariamente se ven
un claro también sesgo de género, en este caso opuesto, ¿no? Como, nada, sexualizando profesiones, no sé, creo que se dice así. Otro, tal vez más local, y tal vez alguno lo llegó a escuchar. Creo que por 2018 o 2019, el gobernador por ese entonces de Salta dijo que había hecho un acuerdo con Microsoft para prever embarazos adolescentes, como a través de crear un modelo de inteligencia artificial que prediga cuando una niña va a sufrir en algún momento de su vida un embarazo adolescente, ¿sí? O sea, les va a predecir el destino a chicas de, no sé, 10 años y les va a decir, mira, vos en 5 años vas a tener un embarazo adolescente, así que vení para acá y te metemos acá en este lugar para que no suceda eso. Esto tiene montones de problemas por todos lados. O sea, un poco ayer Walter contaba uno de ellos, ¿no? Cuando dijo que lo habían contratado para una cuestión, creo que había costado el aborto, y cuando se dieron cuenta de eso, y cuando estaban analizando los datos, dijo que se dieron cuenta si podían ver si una mujer estaba embarazada o no con los datos. Y eso ya implicaba un problema legal y moral que hizo que se caiga el proyecto. Bueno, imagínense en este caso, ¿no? Además, bueno, después investigadores del Instituto de Inteligencia Artificial Aplicada, del ICC, que es un instituto también donde trabajo yo, que es un instituto de UBA CONICET, hicieron un análisis también para ver qué datos habían usado y cómo habían desarrollado el modelo desde Microsoft. Acá pueden encontrar un informe técnico donde detallaban todos los problemas, pero otro de los problemas que había era un problema en los datos. O sea, esto lo hicieron sobre historia de personas que sufrieron un embarazo adolescente. Ahora, el problema es que en esos datos mucha gente, cuando tiene un embarazo adolescente, tal vez se realizaban abortos clandestinos en ese momento porque era ilegal, y entonces esos datos no estaban. Y eso solían lograr esa clandestinidad y después no caer con algún problema en el hospital, lograban ser gente más de clase alta. Entonces, de por sí en los datos tenías un sesgo. Bueno, nada, otro caso. Igual esto no prosperó, creo que el acuerdo a Microsoft se le pagó, pero nunca se implementó. Bueno, por último, esto que ya se los contamos también, creo que en la primera clase, pero bueno, lo volvemos a repasar rápidamente, que es cómo una empresa Cambridge Analytica usó los datos de Facebook para intervenir en el Brexit, en la salida del Reino Unido de Europa. Esto, nada, fue llevado a juicio, la empresa cerró, la embargaron, creo que los dueños están presos o por lo menos con alguna condena. Mark Zuckerberg se tuvo que sentar en el Parlamento tanto europeo como de Estados Unidos, fue un gran quilombo. Y esto lo hicieron a través de saber el perfil psicológico de las personas en base a tus datos de Facebook, básicamente. Y a través de eso manipularon a la gente y la influían psicológicamente a través de posteos en las redes sociales, a través de trolls, de cuentas fakes, etcétera, para llevarlos hacia el lado que ellos querían. Bueno, por último, sobre esto de manipulación, les dejo otro libro, que a mí me gusta andar recomendando libros, escrito por Byung-Chul Han, una persona creo que es china, o japonés o por ahí, pero vive en Alemania, es un filósofo que escribió este libro Psicopolítica, que si bien, de nuevo, no habla de cuestiones técnicas de inteligencia artificial, se nota que es alguien que sabe de inteligencia artificial, no obviamente lo que podemos saber nosotros a nivel técnico, sino qué es lo que está sucediendo y hacia dónde va y de dónde viene, etcétera. Y cómo, nada, cómo eso está coaccionándonos a hacer lo que el sistema le sirve que hagamos, ¿no? Y cómo nos autoexplotamos, nada. Es cortito, es fácil de leer. Yo no soy filósofo ni mucho menos y lo entendí. Y nada, está bueno. Si les interesan estas cosas, se los recomiendo.
Entonces, en resumen, ¿cuáles son las problemáticas que tenemos? La toma de decisiones de forma automática y masiva basada en prejuicios y sesgos. O sea, ya en nuestro mundo real tenemos problemas de prejuicios, de sesgo, etcétera. ¿Y qué pasa si a eso lo automatizamos, no? O sea, una persona tiene un límite de racismo por minuto, ¿no? No podés cometer más de un acto racista por segundo, qué sé yo. Un robot puede, ¿sí? Entonces, estamos automatizándolo y masivizándolo, algo que tal vez no está bueno. Entonces podemos reproducirlo, perpetuarlo e incluso agudizarlo, ¿no? Y crear un bicho más racista que el racismo. O directamente, como el caso del Brexit, de Cambridge Analytica, utilizar la inteligencia artificial para cuestiones que claramente no son buenas y son claramente malas, ¿no? Como manipular a la gente para que haga lo que a vos te conviene. Bueno, ok. Para no ser tampoco depresivos o apocalípticos depresivos, hablemos también de, bueno, ok, sabemos que esto está pasando, entonces ya hay grupos, gente, etcétera, proponiendo soluciones, ¿no? Y tenemos como dos grandes grupos bueno, ¿qué podemos hacer para solucionar esto, para prevenirlo, para mitigarlo, etcétera? Por un lado tenemos lo que son las soluciones sociales, como por ejemplo ser conscientes del impacto que nuestro trabajo tiene en la realidad y cuando vamos y desarrollamos un modelo, tener en cuenta que esto puede suceder y que si vamos a sacar un modelo que va a tener un impacto importante en la sociedad, o no tanto, sepamos entonces las consecuencias que puede haber y nada, pensemos un poco lo que vamos a hacer. Y después también por el lado legal, del derecho, hay varias naciones, estados o la Unión Europea incluso que tienen leyes para regular la producción de modelos de inteligencia artificial y que todos los modelos que use el Estado o que se vendan o que etcétera cumplan con ciertos estándares éticos. Y después, por otro lado, lo que tal vez más nos compete a nosotros son las soluciones técnicas, ¿sí? Acá tenemos tres grandes grupos. Uno es la interpretabilidad. Estos dos primeros los vamos a ver hoy en clase. Interpretabilidad es entender qué está haciendo el modelo para darnos cuenta si el modelo está razonando bien o razonando ética o moralmente mal. Fairness, que es como ver si el modelo está siendo justo. Y ética por diseño, que es algo que no vamos a llegar a ver hoy en clase por cuestiones de complejidad, pero brevemente lo explicamos. La idea de este enfoque es incluir los límites y restricciones morales dentro del proceso de entrenamiento del modelo, ¿sí? En los datos o en la función de costo. Es una idea en desarrollo porque todavía tiene muchos problemas sin resolver, como no es fácil determinar qué moral usar, ¿no? Porque muchas veces, bueno, para un cierto grupo, dentro de una misma sociedad, un grupo piensa que algo está bien y otro grupo piensa que eso mismo está mal, ¿sí? Entonces, de por sí, en algunos casos, hay una ambigüedad, ¿no? de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y además tiene una complejidad computacional que en la práctica muchas veces es imposible de lograr, ¿no? Al meterle tantas restricciones, el modelo como que el cómputo se vuelve mucho más costoso y no funca, no termina. Y bueno, y camino a las soluciones sociales. Como les dije, la Unión Europea tiene una guía para la ética y la seguridad en la inteligencia artificial. Hay un grupo y una campaña internacional llamada Stop Killer Robots. Esto está más enfocado a el uso de la inteligencia artificial en la guerra. No sé si sabían, hace poco hubo una huelga en los trabajadores de Google porque denunciaban que lo que ellos estaban desarrollando se estaba usando en los drones para bombardear Medio Oriente por parte de Estados Unidos. Bueno, nada, y que los drones
son uno de los tantos robots que ya en la guerra, hoy en día, muchas naciones, como por ejemplo Estados Unidos, no tienen que mandar a gente, o no a tantas, sino mandan a sus robots que tiran bombas por ahí y yo con un joystick desde casa lo manejo, ¿no? Bueno, obviamente hay mucha gente en contra de eso y están organizadas bajo esta campaña. Y en lo que es Argentina, hay un grupo de trabajo en el Senado de la Nación, conformado por algunos senadores, los ayudantes de los senadores, que no me acuerdo cómo se llama, asesores, y investigadores del CONICET para la confección de una ley que resguarde cuestiones éticas en inteligencia artificial. Bueno, nada, en esto más o menos, a muy grandes rasgos, está el camino hacia soluciones sociales a todos estos problemas. Y ahora vayamos a las soluciones técnicas, ¿no? Lo que nosotros, nada, más nos podemos meter, opinar, aportar y utilizar. Concretamente vamos a ver una técnica de interpretabilidad que es la más sencilla y la más fácil, que se llama LIME. Hay otras, pero esta, dentro de todo, es bastante genérica y buena. Contexto. Muchas veces los modelos que mejor funcionan y terminan saliendo a producción son sumamente complejos, ¿no? Poseen millones de parámetros, como por ejemplo redes neuronales profundas o ensambles gigantes, ¿no? O incluso ensambles de redes neuronales, que también puede ser. ¿Cómo interpretás lo que un ensamble de una red neuronal con un árbol de decisión, con un support vector machine, con otro ensamble, con 3 niveles de ensamble, está razonando? O sea, eso, o sea, vos podés abrirlo, ¿no? Porque vos podés ver, bueno, acá este parámetro, este peso corresponde a esta red neuronal, esto corresponde a la dotación de la capa 3 del boosting, y esto corresponde a, no sé, qué sé yo, la profundidad del árbol de decisión de la capa 4. Bueno, ¿cómo interpretás? ¿Qué es lo que el modelo está entendiendo? Es imposible, ¿sí? No podés. Incluso muchas veces los modelos ni siquiera fueron entrenados por nosotros. Hoy en día hay muchas técnicas de auto machine learning que, nada, son librerías que están andando dentro de todo bien, que entrenan ellos los modelos y se fijan cuál es el mejor modelo, etcétera, y nosotros ni sabemos cómo fue el proceso de entrenamiento. O sea, estamos más ciegos todavía respecto a qué es lo que hace el modelo. Entonces, nuestros modelos en producción terminan siendo esto, ¿no? Nosotros le ingresamos los datos, caja negra, acá hay pequeños duendecillos que hacen la magia y nos devuelven un resultado hermoso. Bueno, la verdad que esto no es algo bueno, ¿no? Que nosotros, que somos encima quienes lo hicieron, no tengamos la menor idea de qué sucede dentro de esta caja negra, trae estos problemas, ¿no? Que después tenemos un autómata racista en la calle y ni nos dimos cuenta. Si no confiamos o entendemos un modelo o sus predicciones, no podemos usarlo, ¿sí? O sea, como algunas definiciones éticas. El desempeño en una base de validación puede ser bueno, pero su comportamiento en el mundo real puede ser impredecible, ¿sí? Acuérdense, todas estas cuestiones del holdout, cross-validation, train y evaluación, evaluation sets, nos dan cierta información acerca de si nuestro modelo está generalizando bien, si no se está sesgando, si no está overfiteando, etcétera, pero tampoco es que alcanza, ¿no? Y tampoco es una verdadera garantía de que después en el mundo real vaya a andar exactamente así. Entonces, no podemos confiar ciegamente en un sistema para la toma de decisiones, pues las consecuencias pueden ser catastróficas, ¿no? Por ejemplo, un diagnóstico médico, ¿no? Y un modelo que, nada, no sabemos cómo está andando, pero anda y vamos y decimos a alguien que tiene cáncer cuando no lo tiene, y a alguien cuando no lo tiene, cuando tiene le decimos que no y nada, todo mal. Entonces, ¿qué es la interpretabilidad? Es la herramienta o la técnica que vamos a usar para abrir la caja negra y observar y entender qué es lo que está sucediendo dentro de ella, ¿no? Como para tener una mejor idea y saber qué es lo que nuestro modelo está haciendo y así tener una mejor noción de qué estamos tirando a la calle.
Motivación. Fairness, que también es el nombre de otra familia de técnicas que vamos a explicar después, que apunta a no queremos que el algoritmo tenga un comportamiento discriminatorio. Queremos que sea justo, ¿sí? Que no discrimine a la gente o animales o lo que sea. Robustez. Confiamos en que va a funcionar en la vida real, o sea, es vulnerable a ataques de otros sistemas de inteligencia artificial. Y causalidad, las asociaciones derivadas del entrenamiento reflejan verdaderas causas, o por lo menos causas que parecen, o sea, cosas que parecen ser causales, ¿no? Como decíamos ayer también, toda la cuestión causal está bajo discusión, investigación, etcétera, porque no es nada fácil demostrar la causa de algo. Pero por lo menos saber que no es una correlación espuria, ¿no? O que no es incluso contraintuitivo, como nada, lo que decía ayer Walter, ¿no? Que bueno, donde hay más paraguas es porque llueve, pero no porque yo lleve 1000 paraguas a un lugar va a llover. Entonces, nada, entender mejor lo que está haciendo y aparte que no está haciendo una correlación espuria, de nuevo. Más. Confiabilidad, o sea, que nuestro sistema se comporta bien frente a razones correctas. Se puede predecir correctamente las fronteras de decisión del sistema y chequear las razones de sus errores. Y privacidad, el algoritmo debe proteger la privacidad de los datos de los que aprendió. Esto también, o sea, uno puede pensar que bueno, es zaraza, pero no. O sea, Facebook, a mí me consta por conocidos que han trabajado ahí, ellos anonimizan los datos antes de hacer sus modelos. O sea, protegen la privacidad incluso durante el proceso de desarrollo, ¿sí? No es solo en la aplicación, sino en el proceso de desarrollo. Por lo menos lo que sé de quienes trabajaron ahí en las áreas técnicas, ¿no? Porque de verdad es algo que debe preservarse en todo momento. Y entonces, ¿qué es LIME? LIME viene de Local Interpretable Model Agnostic Explanation. Quiere decir modelo interpretable localmente, un modelo que es agnóstico del contexto y que provee explicaciones localmente interpretables. El objetivo de esta técnica es identificar un modelo interpretable a partir de una representación interpretable que es localmente fiel al clasificador. A ver, a grandes rasgos es, bueno, yo tengo mi modelo que sé que funciona bárbaro, pero mi modelo es un engendro ininterpretable como un ensamble de 1000 capas, una red neuronal de 1000 capas, etc. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a crear otro modelo interpretable, como por ejemplo un árbol de decisión, y voy a hacerlo funcionar igual a este otro modelo. Ahora, si yo pudiese crear un modelo simple que anda igual de bien que el complejo, ¿para qué quiero el complejo, no? La realidad es que en realidad no, un modelo simple nunca va a andar igual que uno complejo. Pero sí va a andar parecido en un área cercana en un contexto local. Es decir, no va a andar bien en todo mi dataset, en el mundo real, etcétera, no va a andar igual, pero en un subconjuntito chiquitito de mis datos puede que ande parecido, ¿sí? O sea, en un subproblema. Y entonces lo que se hace es hacer ese modelo que sea parecido en un área local al modelo complejo y entender en base a ese modelo simple qué es lo que el complejo, a qué le está dando importancia el complejo dentro también de esto de mis features interpretables. Ahora voy a explicarlo de nuevo más en detalle, pero quería decir la idea. Y una explicación interpretable tiene que ser entendida por humanos, ¿sí? Al margen de la complejidad de los descriptores utilizados. Porque muchas veces incluso ya los features no se entienden nada, ¿no? O sea, si yo agarro por ejemplo, hoy lo vamos a hacer en clase, vamos al caso de NLP. Y nuestros features supongan que son vectores de fast text. Bueno, ya los features no se entienden nada. O sea, mi vector de fast text dice -1,2, 4, 5 y así tiene 300 números. Eso no tiene una correspondencia con la cantidad de palabras, acuérdense. Entonces, ya el feature no se entiende nada. Entonces, por más que pudiésemos entender el modelo, ya los features no entendemos qué quiere decir. Entonces, tenemos que
usar datos interpretables, modelos interpretables, e intentar que eso se parezca lo más posible a el feature que vamos a querer sacar a producción. ¿Sí? De nuevo, lo voy a seguir explicando esto, quería decir la idea. Acá abajo tienen el paper en el cual crearon esta técnica Line. Se llama ¿Por qué tengo que creerte? Explicando predicciones de cualquier clasificador. Entonces, es necesario distinguir entre los features y la representación interpretable de los datos, ¿sí? Una explicación interpretable tiene que ser entendida por humanos al margen de la complejidad de los features, como les decía antes. Una posible representación interpretable, por ejemplo en el texto, como hablábamos antes, puede ser un vector binario, un one-hot encoding, que me diga la presencia o ausencia de una palabra, ¿sí? Eso es fácil de entender, ¿ok? Tengo 10 millones de dimensionalidad en mi vector, pero bueno, yo tengo acá mi diccionario en el que veo que la posición 50.324 corresponde a la palabra sol. ¿Ok? Bueno, lo puedo interpretar, ¿no? Con ayuda de un diccionario o lo que sea, pero tiene un sentido fácil para que entendamos. Ahora, los features usados por un clasificador podrían ser un embedding generado por Word2Vec y eso ya no lo entiendo ni ahí, ¿no? Entonces, ahora estuvimos ahí en todo ese éter ambiguo de discusiones filosóficas y nos venimos a el mundo de las definiciones deterministas en las cuales nosotros nos sentimos cómodos y a gusto pasemos a ese mundito más amigable para nosotros. Entonces, formalizando, tenemos un par de definiciones. Tenemos nuestros X pertenecientes a RD, que es la representación original de la instancia X a ser explicada. Por ejemplo, X puede ser un embedding que pertenece a R300. Póngale, ¿no? El número que dijimos que era estándar dentro de FastText. Y después vamos a tener nuestros X', que van a pertenecer al conjunto 0,1, que va a tener la misma dimensionalidad, y que es el vector binario de su representación interpretable, ¿sí? Va a ser algo binario, ¿sí? Que con ceros y unos me va a decir la presencia o ausencia de cierto feature, ¿ok? Y eso es fácil de interpretar, ¿sí? Presencia, ausencia, mucho feature puede ser, pero presencia, ausencia. Lo entendemos fácil. Después, G es el universo de modelos potencialmente interpretables. Por ejemplo, una regresión lineal, un árbol de decisión, no sé, lo que un humano pueda mirar y decir, esto está razonando de esta manera. El dominio de estos modelos va a ser X', o sea, mis X', esto de acá, no va a ser esto. Mi modelo interpretable va a trabajar sobre mis features interpretables, ¿sí? Para que un humano pueda entenderlo. Entonces, sea el sistema o clasificador F que va de R en R, ¿no? No me importa de qué R ni qué de R. En clasificación, por ejemplo, f de x va a devolver la probabilidad o indicador binario 0,1 de la pertenencia de x a una cierta clase. Entonces lo que vamos a hacer es, a través de perturbaciones sobre x, vamos a generar z sub n puntos. ¿Qué van a hacer estos z sub n puntos? Va a ser el área local de mi instancia x, ¿no? O sea, supónganse, yo tengo mi universo de instancias, ¿no? Y lo que hace el IME es trabajar sobre una y decir, bueno, quiero interpretar para esta instancia que está acá, qué es lo que mi modelo entiende de esta instancia para hacer su predicción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar esa instancia y la voy a perturbar. Le voy a hacer pequeñas perturbaciones para analizar el área local de esa instancia. ¿Por qué voy a usar más de una? Y porque para entrenar un modelo, acuérdense que necesito más de una instancia. Entonces, para entrenar mi modelo interpretable y que funcione parecido en un área local del modelo original, lo que tengo que hacer es crear las instancias locales. Y eso muchas veces, cuando tengo alta dimensionalidad, eso es muy difícil. Entonces, lo que hago es, nada, le genero yo las perturbaciones, hago un mini
data augmentation alrededor de la instancia que voy a analizar y me genero mi set de instancias a utilizar para entrenar el modelo interpretable. Y para eso utilizo una función phi de x como una medida de proximidad entre la instancia zx. O sea, ¿cómo sé cuando algo está cerca o no de mi instancia local? Bueno, voy a usar alguna medida de proximidad, ¿no? Que puede ser alguna distancia para multidimensionalidad o lo que yo considere pertinente. Finalmente, sea mi función L, que recibe mi F, que es mi clasificador original, mi G, que es mi modelo interpretable, y mi pi sub x, que es mi medida de cuán, o sea, porque mi pi x también me va a dar la distancia y voy a decir, bueno, quiero ver alrededor de un radio de 4 alrededor de mi instancia, ¿no? Por dar algún ejemplo. Bueno, que como mido 4, etcétera, me lo va a decir mi pi sub x. Y este L lo que va a hacer es una medida de qué tan poco fiel es G aproximando a F en el vecindario definido por los puntos Z. Entonces, la explicación generada por Lime se obtiene de minimizar esto de acá, ¿sí? ¿Qué es esto de acá? Es minimizar la diferencia entre mi modelo interpretable y mi modelo original, el que yo quiero sacar a producción, en un área local de mi dominio del problema. Entonces yo voy a minimizar esta función que básicamente es, nada, intentar generar un modelo interpretable lo más parecido al modelo complejo en una zona de mi dominio del problema. Y a eso también se le suma una medida de complejidad sobre mi modelo para intentar que mi modelo sea de verdad simple, ¿no? Porque yo puedo tener un árbol de decisión, pero tengo un árbol de decisión de 700 niveles, bueno, ya no es muy interpretable, ¿no? Por más que un árbol de decisión sea simple. Entonces, además de que sea una familia de modelos simples, quiero que efectivamente lo que entreno sea un modelo simple. Entonces, lo que voy a buscar es minimizar esto de acá, ¿sí? Esto de minimizar no les tiene que dar mucho miedo, ya lo vimos en regresiones, lo vimos por todos lados, es algo muy común dentro de los ajustes de modelos. Entonces, la idea del Lime es generar instancias alrededor de mi x' de forma aleatoria y dada una z', que es una versión con una pequeña perturbación de mi x', recuperar la versión original z y se obtiene la predicción. Entonces genero entonces el dataset Z de versiones perturbadas y sus salidas respectivas que es utilizado para obtener una explicación. ¿Sí? O sea, bueno, nada, repetí lo mismo que ya estuve diciendo. Esto sería un ejemplo, ¿no? De cómo es que funciona esto. Supónganse que mi instancia X es esta cruz de acá. Lo que yo hago es generar perturbaciones de esta X de acá, ¿no? Y generar puntitos acá, 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 o sea, las cruces y los círculos, y después ver cómo clasifica mi modelo esas perturbaciones, ¿no? Y supónganse que esto eran los límites de clasificación de mi modelo, entonces estas perturbaciones de acá me las va a clasificar como azules, y estas perturbaciones de acá me las va a clasificar como X. Entonces yo voy a hacer acá un modelito local que interprete para este lugarcito de acá qué es lo importante, qué es lo que mi modelo más lo tiende a clasificar como una clase o como la otra, ¿no? Y acá entonces lo que vería es que es esta recta de acá. Bueno, en realidad un poquito más acá, ¿no? Pero esta recta de acá es lo que en esta zona más determina mi modelo para clasificar como una clase o la otra. ¿Sí? Cualquier cosa que no se entienda, párenme. Porque, de nuevo, si yo estoy explicando tanto el IME, sepan que preguntas de esto van a venir en el final. Así que, nada, no se confíen. Ejemplo. En el paper, ellos ponen ejemplos para los que muestran cómo actúa el IME, ¿no? La tarea, el modelo que iban a analizar, era un modelo que tenía que diferenciar un Siberian Husky, que es un tipo de perro que se parece mucho a un lobo, si lo conocen, de efectivamente un lobo. Y en un análisis con Lime, que se hizo a partir de un vector indicando la presencia o ausencia de pequeños parches en la imagen, o sea, fíjense, y dimos ejemplos de texto,
pero ¿cómo podría ser con imágenes, ¿no? O sea, para clasificar imágenes, ¿qué es lo que se usa hoy en día? Redes convolucionales. ¿Cómo vas a interpretar una red convolucional? Nada, suerte con eso, imposible. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, esta red convolucional que anda bárbaro, supuestamente, para diferenciar un lobo de un husky, yo voy a agarrar algunas instancias y me voy a fijar con mi modelo interpretable, usando features interpretables, que ¿cuáles son los features interpretables? Parches en la imagen, ¿sí? Este parche está, este parche no está, este parche está, este parche no está, y así sacando y poniendo parches, el modelo se fija cuáles son los parches que más afectan a la predicción. Y lo que vieron es que para esta foto, lo que más influía al modelo para predecir si era un lobo o no, era la nieve, ¿sí? Estas cositas blancas de acá. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Las fotos que tenían de lobos para entrenar el modelo eran lobos en la nieve. Y los perros eran perros en casas o en el parque. Es más común cuando tengas una foto de un lobo salvaje que esté en su hábitat natural y una foto de un perro esté en su hábitat, no sé si es natural, pero común, que es con los humanos. Entonces, lo que el modelo en realidad había aprendido era a diferenciar el paisaje en el cual estaba el animal y no diferenciar de verdad físicamente. O sea, le ponías a un lobo dentro de una casa y te iba a decir que era un perro. Ponías a un perro en un lugar con nieve y te iba a decir que es un lobo. Y, o casualidad, esas fueron las instancias que se analizaron, ¿no? Instancias que estaban mal clasificadas, fueron a ver por qué es lo que estaba haciendo que el modelo ande mal en esa instancia, y lo que se dieron cuenta es que el modelo había aprendido mal cualquier cosa. O sea, cosas que tal vez estaban correlacionadas, porque si vos veías en tu dataset, la nieve estaba correlacionada con el lobo, pero no quiere decir que si hay nieve lo que tenés es un lobo, ¿eh? Eso es una correlación espuria. Entonces, LIME es un método para interpretar la lógica de un modelo F dado una instancia X. La idea es analizar cuáles de sus features interpretables son los más influyentes para realizar la inferencia sobre esa instancia. Para esto, genera instancias similares a Z y mediante un modelo simple que aproxima F en ese subconjuntito, analiza qué features tuvieron mayor impacto. LIME permite entender entonces si un modelo está usando información importante para su tarea o si está overfiteado sobre datos no relacionados o utilizando correlaciones incorrectas. Es un método dentro de todo simple, ¿sí? O sea, lo expliqué más o menos rápido, creo que me entendieron, no es ninguna idea del otro mundo, y funciona sobre cualquier familia de modelos, ¿sí? O sea, fíjense, a mí no me importa si lo que voy a ajustar es una red neuronal, es un ensamble, es algún Frankenstein inentendible, porque yo voy a usar mi modelito entendible. Y lo único que voy a hacer es ver cómo funciona este y hacer que este otro funcione igual. Y entonces ver al que funciona igual y que me diga, che, este está haciendo cualquiera, ¿eh? Este está viendo la nieve, no está viendo el logo, está en cualquiera. Bueno, y así decir, bueno, le pifié, vamos a hacer todo nuevo y, no sé, genero un dataset con logos en casas. Bueno, y para esta clase, vieron que normalmente nosotros hacemos teórica práctica. Bueno, acá lo que vamos a hacer es, dividimos los temas en dos, hacemos teórica práctica de un tema, receso, teórica práctica del otro tema. Así que ahora vamos a ver una pequeña notebook de, no, perdón, esto no, esto. Una pequeña notebook de cómo funciona LIME en Python. Todo esto, bien, nada. Bueno, esta notebook está subida al GitHub, pueden descargarla ustedes y correrla en sus ambientes, por si después quieren seguir jugando con esto. Lo que primero vamos a tener que hacer es instalar Lime. Tienen su propia librería en Python, no es una sublibrería de scikit-learn como la mayoría de lo que estábamos viendo. Entonces, bueno, nada, con esta instrucción de acá lo instalamos, es una librería bastante livianita, así que no deberían tener problema. Cargamos, y lo que vamos a cargar son, bueno, Lime, scikit-learn para entrenar un modelo complejo, concretamente un ensamble vamos a usar, métricas para ver cómo anda, nada, NumPy, como siempre es útil,
y print function, que no me acuerdo qué hacía, pero bueno, seguramente lo usamos. Un poquito más de zoom. Ahí. Bueno, ¿qué datos vamos a usar? Vamos a usar otros datos que están dentro de sklearn. Son parte de esos datasets así como clásicos, que sklearn ya los tiene cargados y que nada, no tenés que bajar datos de ningún lado, cargas la librería y ya está. Y es un dataset que trata de grupos de noticias por mail. Esto es algo que tal vez ustedes no llegaron a ver. Yo incluso creo que nunca participé de uno, pero tengo recuerdos de mi viejo participando de ellos cuando yo era chico. Y que es, nada, antes, como no había grupos de WhatsApp, de Facebook, etcétera, se armaban grupos de mail y la gente se hablaba por ahí. Y acá este dataset son 20 grupos de noticias. Y nosotros lo que vamos a hacer por simplicidad para este ejemplo es, nos vamos a quedar con 2 de esos grupos, que son los grupos ateos y los grupos cristianos de noticias, ¿sí? Nada, este dataset originalmente tiene 18.000 publicaciones sobre 20 temas y están ya divididos en 2 conjuntos, en train y en test. O sea, ya eso te lo da solito. Bueno, nada, la división se basa en mensajes publicados antes y después de cierta fecha, o sea, no están divididos al azar. Y como les dije, es un dataset clásico para clasificación o clustering de texto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, importar este dataset de sklearn, se llama fetch 20 new group. Nos vamos a quedar con las categorías ateísmo y cristianismo. Y vamos a decirle a este dataset, dame el train de estas 2 categorías nada más. Y ese va a ser mi set de train. Y después lo mismo para test. Y ese va a ser mi grupo de test. Y después para tener más lindos los nombres, los pasé a Ateins y Christian para que no tenga estos puntos y esas cosas feas. Ahora, bueno, todos nosotros ya sabemos sobre procesamiento del lenguaje natural, sabemos todas las técnicas, y por una cuestión de simplicidad, no vamos a usar FastText o Word2Vec, vamos a usar TF-IDF. Está mal escrito acá. Bueno, ¿se acuerdan? TF-IDF eran representaciones vectoriales del texto donde cada posición era un engram o bueno, un token, dependiendo cómo lo hagan, pero bueno, digamos que es una palabra. Y nada, el valor que tiene no es como bag of word o como one hot encoding, que tiene 0, 1 o la cantidad de apariciones, sino que tiene un score que me dice qué tan importante es esa palabra relativo a todo mi corpus de texto, ¿no? Entonces, nada, es interpretable hasta ahí, ¿no? O sea, puedo decir que cada posición es una palabra, ponele, pero después mucho más que eso, ¿viste? No puedo decir. No es tan interpretable tampoco. Bueno, nada, voy a instanciar mi TF-IDF Vectorizer y voy a fitear sobre mi vectorizador TF-IDF sobre train, y así voy a crear mis vectores TF-IDF de train. Y después para test solo voy a transformar, ¿no? Porque ya fiteé sobre mi entrenamiento, entonces sobre acá solo transformo. Y así creo mi train y mi test. Bueno, ahora digamos que esto es, ok, yo como voy a predecir sobre texto, tengo que representar vectorialmente de alguna forma mi texto, entonces uso TF-IDF y digo, bueno, ahora ya puedo entrenar algún modelo sobre estos datos. Entonces digo, bueno, voy a usar un modelo potente, ¿no? Voy a usar un Random Forest, que sé que es un modelo fuerte, que es bastante resistente al overfitting, que nada, es poderoso, etcétera, y bueno, vamos a ver cómo anda. Pero también sé que, bueno, no es un árbol de decisión, son muchos árboles de decisión funcionando de una forma particular, por lo cual, nada, no es fácil de entender.
Y no solo eso, sino que yo le voy a poner una cantidad de estimadores grande, ¿sí? Voy a entrenar un random forest con 500 estimadores. O sea, voy a tener 500 árboles de decisión trabajando. ¿Cómo corno hago para entender 500 árboles de decisión a la vez? Es imposible, ¿sí? Pero bueno, yo lo que quiero es que ande primero. Entonces, lo instancio y lo fiteo sobre mi set de entrenamiento. Y me digo, bueno, vamos a ver cómo anduvo sobre test, ¿sí? Entonces, a mi modelo lo hago predecir sobre mis vectores de test y me fijo el F1 score, cómo anduvo sobre mi set de test. Y digo 0,91. Ah, bueno, bien, anduvo bárbaro mi modelo, ¿no? Probé sobre datos separados, así que puedo más o menos confiar en que la métrica es robusta. No, tal vez no probé ni siquiera la mejor combinación de hiperparámetros, como podría haber hecho con algún grid search, etcétera, pero sin haber hecho eso ya anda mejor. O sea, tal vez podría haber logrado algo mejor, pero ya tengo algo muy bueno, ¿no? O sea, sobre todo sabiendo que no voy a llegar al 100 y que si llego ya estoy mal, ¿sí? O sea, siempre uno quiere tener lo mejor posible, pero acuérdense, si mi predicción logra un 100%, me pasé, ¿sí? O sea, ya no puedo confiar en eso. Pero bueno, como tengo mis sospechas de que algo raro acá está pasando, vamos a usar Lime, porque bueno, esto va a salir al mundo y me va a andar acusando a la gente de cristiano o atea, entonces quiero que, nada, por lo menos lo haga con criterio. Entonces, nada, voy a usar Lime. Los explicadores de Lime asumen que los clasificadores actúan sobre texto sin formato, pero los clasificadores de sklearn actúan sobre la representación vectorizada de texto. Entonces, para ejecutar de forma secuencial y vectorizar y hacer que todo sea parecido, voy a usar de Lime, la versión LimeText, que es para interpretar modelos que trabajan sobre texto, y además voy a usar este MakePipeline, que es un feature de sklearn que lo que me hace es secuenciar pasos para que mi modelo ande, ¿no? Entonces yo mi modelo lo alimento con texto, pero el pipeline antes me transforma el texto en un embedding con lo que yo le paso y después me ejecuta mi modelo, ¿no? Entonces, fíjense, yo instancio mi pipeline, le paso mi vectorizador TF y DF y mi modelo, y cuando a mi pipeline le digo predict proba y le paso texto, mi pipeline primero lo vectoriza y después hace el predict proba, entonces yo le paso texto y me devuelve las predicciones. Me dice para la clase 1 la probabilidad es 0,27 y para la clase 2 es 0,72. Entonces ahora lo que hago es crear un objeto explicativo, ¿sí? O sea, LimeText tiene el LimeText Explainer y le paso mis class name para una mejor visualización. Entonces, después lo que vamos a hacer es generar una explicación con un máximo de 6 features. O sea, yo digo, bueno, explícame la predicción de este random forest usando solo 6 features. O sea, decime solo los 6 más importantes para un documento arbitrario, ¿no? Entonces yo digo, bueno, el 83. Entonces a mi explainer le digo, explícame la instancia 83 de mi set de datos para este modelo que, bueno, es un pipeline. Y hacémelo con hasta 6 features. Esto sería parte de, por ejemplo, la medida de complejidad, ¿no? Y entonces, después lo que hago es, bueno, hago un print del documento, me fijo cuál es la probabilidad que da mi modelo original, y, bueno, nada, la clase predicha. O no, la clase que era originalmente. Entonces, mi modelo me predice cristianismo con 0,44 y la verdadera clase es ateísmo, lo cual coincide, ¿no? Porque si cristianismo es 0,44 de probabilidad, entonces ateísmo es 0,56. Tiene una probabilidad más grande, entonces mi modelo me va a decir ateísmo y le va a pegar a la verdadera clase. O sea, el clasificador, bien, predice ateísmo. Ahora, a continuación, le voy a pedir a mi explicador que me diga la lista de los features más ponderados, o sea, los 6 features que más influyeron.
Y acá lo que va a hacer es, bueno, lo que hace este line es sacar y poner palabras, ¿no? Y fijarse qué palabras son las que más influyen a el modelo. Y entonces se da cuenta que la palabra posting, host, NNTP y edu, bueno, y estas dos son las más importantes. Pero por lejos, fíjense, posting y host son las más importantes, ¿sí? O sea, juntas suman un 26, 27% de la explicación. Y en NTP, otro 10%, tengo como que un 30% de la explicación son estas tres palabras, ¿sí? Entonces, si eliminamos posting y host del documento, la predicción debería moverse hacia la clase opuesta en aproximadamente 0,27, 0,26, ¿sí? La suma de las ponderaciones de estos dos. Entonces digo, bueno, veamos si es el caso. O sea, mi modelo me dice que estos dos features son los que más me mueven mi predicción para un lado o por otro. Veamos si esto es así. Entonces lo que hago es, a lo que le voy a pasar para que prediga, me guardo mi vector acá en TMP, y a la palabra posting y a la palabra host le pongo 0, ¿sí? O sea, los anulo. Digo, bueno, estas palabras en realidad no están. Y le digo, bueno, a ver, predecime ahora. Y acá lo que veo es que la predicción ahora cambió, ahora es un 68, ahora, o sea, la predicción original era 0,44, y después de sacar posting y host, la predicción es 0,68, o sea, cambió de predecir ateísmo a de predecir ateísmo a predecir cristianismo por una diferencia de 0,24, o sea, muy cerca. Mi modelo de Line me dijo, mirá, con estos dos te va a cambiar en un 26, 27%, y me cambió en un 24, o sea, la verdad bastante cerca, y tenía razón, y era suficiente para cambiar la predicción para un lado o para otro. Entonces, las palabras que explican el modelo en torno a este documento parecen muy arbitrarias. O sea, no tiene mucho que ver con el cristianismo ni con el ateísmo, ¿no? La palabra posting, host, NNTP. Es más, si alguno de ustedes sabe de mails o algo así, tal vez ya se habrán dado cuenta de dónde vienen estos datos. Pero supónganse que no lo saben, entonces lo que vamos a hacer es visualizarlo. Bueno, primero puedo con Matplot, visualizar la importancia de cada feature. En vez de tener acá estos cositos feos, me hago un bar plot horizontal, entonces veo cuáles son los más importantes. Y después también le puedo decir, bueno, mostrame en una notebook, mostrame visualmente que tu explicación. Y me dice, bueno, para esta instancia tu modelo va a predecir un 56% con una probabilidad de 56 ateísmo y con una probabilidad de 0,44 cristianismo. Y la palabra posting y host y NNTP es lo que más te va a mover hacia el lado de ateísmo. Y lo que puedo hacer también es visualizarlo, pero viendo el texto, ¿no? Digo, bueno, marcame en el texto, en todo el texto de esta instancia, dónde están las palabritas que más influyen. Y acá me las marca. Y cuanto más oscuro el color, fíjense, más importante la palabrita. Acá tienen el texto original. Y pueden ver que las palabras más importantes están en la metadata, ¿sí? O sea, en el punto edu, en esto NNTP posting host, que es parte de la metadata del mail, y no mucho más que eso. Y hay un dear ahí que puede ser importante y nada más. O sea, mi modelo no aprendió a distinguir entre un texto cristiano y ateo en base a lo que dice, ¿no? Que uno puede decir un texto cristiano me habla de Dios y un texto ateo me habla de Darwin, sino que lo que aprendió es a recordar quiénes son los emisores de los mails, porque seguramente la misma persona, o sea, una persona o va a ser ateo o va a ser cristiana, entonces esa persona cada vez que manda mails van a ser de una de esas dos clases. Entonces lo que hizo el modelo fue aprenderse esa persona a través de la metadata, ¿sí? Entonces, por suerte, pude darme cuenta que mi modelo no iba a salir a la calle, iba a salir a la calle a acusar a la gente atea o cristiana en base a la metadata de un mail, y bueno, y puedo corregirlo y hacer tal vez un modelo que tal vez no funcione tan bien, pero que por lo menos
use un razonamiento correcto y no ande fijándose en cosas irrelevantes para lo que yo quiero. ¿Sí? Bueno, hasta acá con esta parte de interpretabilidad. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Algo? O sea, yo esto del AIME está bueno, pero al momento de, por ejemplo, que hablamos de ética, ¿esto te resuelve el problema una vez que ya lo detectaste, digamos? O sea, ¿cómo puedes prevenir el problema de ética con esto? Bueno, si vos sos consciente de que la tarea que estás haciendo puede tener un problema ético, ¿no? Porque lo que va a hacer el modelo es, no sé, decidir la libertad de las personas. Bueno, entonces vos, tal vez te parece que tu modelo anda bien, pero haces el chequeo de intentar entender qué es lo que está razonando tu modelo o a qué le está dando importancia. O sea, esto puede actuar de forma preventiva a través de la concientización, digamos, de quién lo está usando, de quién está haciendo el modelo. Está bien, va a requerir que vos seas consciente. O incluso lo podés usar porque, nada, tal vez no sos consciente, pero no entendés por qué tu modelo está fallando en esta instancia, que es re obvio que esto es un lobo o un perro. Entonces vos podés usar Lime y decir, bueno, che, ¿por qué mi modelo está pensando que esto está mal? Y tal vez ahí de casualidad te das cuenta, o bueno, también lo puedes usar como herramienta para mejorar tu modelo. Es válido también, ¿no? Porque cuando vos entendés en qué se está equivocando tu modelo, podés hacer algo para mejorarlo, ¿no? Y tal vez no era un error moral, era un error de otro tipo, pero bueno, te sirvió para eso. Entonces, esta herramienta también se usa para eso, para mejorar los modelos más allá de la ética, pero bueno, también lo puedes usar para eso. Y lo puedes usar de esta forma preventiva, porque bueno, esto va a tener un impacto porque va a andar diciendo si alguien tiene que ir preso o no. Entonces, bueno, más allá de que ande bien, asegurémonos de que esté moral y éticamente, y dentro de todo, en márgenes aceptables por lo menos. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, si no hay más dudas, lo que vamos a hacer es un receso de 10 minutos y volvemos con la segunda parte de ética, donde Jean va a estar explicando fairness. Así que nos vemos.